Bendiciones, mis amados, sean bienvenidos nuevamente a un compartir de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Les habla su hermano y amigo Nelson Áñez, predicador y maestro por la misericordia de Dios. En esta oportunidad, mis amados, voy a compartir una enseñanza sobre qué es el Evangelio y su importancia. Sabemos, o deberías saber, que la palabra Evangelio significa buenas noticias. Pero, ¿cuáles son esas nuevas noticias? Ese es el significado de la palabra evangelio, buena noticia. Porque recuerda que la palabra evangelio fue transliterada de una palabra griega que es evangelion. Y su significado es buena noticia. Ese es el significado de la transliteración de la palabra del griego al español. Evangelio, buenas noticias. El Señor nos dice en Marcos 16, 15 y 16, les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Es un mandato, predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere en el Evangelio, y predicar el Evangelio, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Fuere bautizado no está hablando del bautismo en agua, porque si fuera del bautismo en agua para salvación, entonces sería por obra. No está hablando de eso, está hablando del bautismo del Espíritu Santo, 1 Corintios 12, 13. Pero bueno, ese es otro tema. Bueno, le dice, prediquen el Evangelio. Es una palabra, es una palabra imperativa. La palabra predicar es imperativo, que nos indica mandamiento. Dice, predicar el Evangelio a toda criatura, a todas las personas. Ahí no sé qué hacen las personas que creen que fuimos predestinados, pero bueno, prediquen el Evangelio a toda criatura. Bueno, veamos ahora qué es el Evangelio. La respuesta a todas las interrogantes que uno pueda tener, la buscamos en las Escrituras, hermano. 1 Corintios 15, 1, 3 y 4. Dice, además os declaro, hermano. O sea, además os anuncio, o más bien les recuerdo, porque ya él había anunciado el Evangelio de 1 Corintios. Bueno, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo recibió el Evangelio por revelación. Dice Pablo en Gálatas 1, 11 y 12 que él no recibió el Evangelio por medio de hombres, sino por revelación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces le dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, y fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a la Escritura. Hermanos, amigos, Cristo murió por nuestros pecados. El Señor fue el que pagó el precio por el pecado, a la deuda que el ser humano tenía para con Dios. Es tan grande la obra de Cristo que la palabra nos enseña que reconcilió consigo todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, por medio del sacrificio de Cristo. Imagínense, reconciliación de Dios por medio de lo que hizo Cristo. Bueno, nuestras obras no nos salvan. No voy a orar para ser salvo, como muchos creen. No, es que yo hago esto, yo hago aquello. No, es que no es lo que vos hacéis, es lo que Cristo ya hizo. Debes creer en lo que Cristo hizo para perdón de pecados, por supuesto. Bueno, debes creer que es el sacrificio de Cristo lo que el Padre aceptó por el pecado, para limpiarnos, para santificarnos, para justificarnos. Es lo que Cristo hizo, no nuestras acciones. Ahora, el obrar correctamente es el resultado de haber creído y haber nacido de nuevo
andando en obediencia, andando en santidad, apartado de todo lo que parezca pecado. Eso es el resultado de eso. Pero no hacemos para ser salvos. Vivimos una vida en santidad o apartado del pecado, porque santidad significa apartado. Vivimos una vida apartado del pecado por lo que Cristo hizo en nosotros. Bueno, dice que Cristo murió por nuestro pecado, dice, y fue sepultado, entregó su vida, y luego, y resucitó al tercer día. Si Cristo no resucita, dice la palabra de Dios aquí mismo, en 1 Corintios 15, más adelante, del versículo 11, 12, por ahí, que si Cristo no ha resucitado, vana nuestra fe. Pero Él resucitó, verdaderamente resucitó para podernos justificar. O dice en Romanos 4:25, dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Cristo murió por nuestro pecado y resucitó para nuestra justificación. Si Cristo no resucita, habiendo dado testimonio de eso, que iba a resucitar, entonces era un mentiroso. Vana sería nuestra fe, porque el que nos justifica delante del Padre es Él. Bueno, la muerte, sepultura, resurrección de Cristo es el Evangelio. Bueno, miren, cuando algunas veces me han invitado a alguna iglesia a predicar, algunas veces he preguntado esto a algunos hermanos acerca del Evangelio. Y tristemente, muchos ni saben qué responder. Hermano, entender esto es la médula del cristianismo. Recuerden que hay un fundamento que es Cristo, pero a los apóstoles se les reveló la doctrina del Evangelio. Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. En Marcos 1:15 el Señor nos dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed, otra palabra imperativa que nos indica mandamiento, y creed en el Evangelio. Entender esto, mi hermano, entender esto es la base para que usted pueda recibir salvación. Si usted no sabe o no ha entendido lo que significa arrepentirse y creer en el Evangelio y todas sus implicaciones, las razones por las que Cristo vino, porque el ser humano estaba perdido, bueno, todas las implicaciones que trae estas dos palabras. Yo le pregunto cómo puede ser salvo si usted no entiende esto, que es fundamental. Es algo, que no se puede cambiar, porque como ya lo leímos en Marcos 1:15, arrepentido, el Señor le dijo, arrepentido y cree en el Evangelio. Bueno, hermanos, amigos, yo solo soy una parte muy pequeña del cuerpo, y mi mayor deseo es que sea edificado en la palabra, como nos lo dice Efesios 4, dice, hasta que todos, cuando habla de los ministerios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida. ¿Cuál va a ser tu medida? Miren, nos lo dice aquí, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Cuando habla de perfecto, no habla de perfección, de que nunca eventualmente vamos a cometer un agravio o un pecado, sino está hablando de madurez. Bueno, 14 nos dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina que por estratagema de hombre, para engañar, emplea con astucia las artimañas del error. Para eso es el ministro, para edificarte, para que no te suceda eso. Sino, el 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada uno. Recibe su crecimiento para edificándose en amor. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Yo no soy pastor,
soy predicador. Mi llamado es a enseñar para que no seas engañado. En una congregación verdadera no hay un rey como pastor. En una congregación verdadera hay un evangelista para llevar el evangelio, pastor para apacentar y pastorear a la iglesia, que las palabras no significan lo mismo, y un maestro para enseñar las diversas doctrinas establecidas en las Escrituras. Y todos tenemos como cabeza Cristo y nos edificamos por lo que se les reveló a los apóstoles y profetas, que se llama la doctrina del Evangelio. Es importante, hermano, que entienda que lo que Cristo hizo es lo único que nos justifica delante de Dios. En estos últimos tiempos, mis amados, cuando el Señor está a las puertas, no seas un religioso que va a una congregación simplemente a escuchar un sermón y después te vas, ya cumplí, ya todo está bien. No, preocúpate, hermano. Preocúpate si verdaderamente, como lo dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no sabéis o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. No es una emoción, hermano. No es decir, no, sí, yo sí. Yo sí. No, debe entender esto. Perdón. Por ahí tengo una enseñanza sobre qué es el arrepentimiento. Y ahora estoy subiendo esta enseñanza de qué es el Evangelio. Muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Entender su obra, que murió por nuestros pecados y fue resucitado para nuestra justificación. No hay más obra para ser salvo. Arrepiéntete y cree. Arrepentíos, cambiar de forma de pensar en cuanto a nosotros mismos, que estamos condenados, moral, judicial y espiritual. Necesitamos arrepentirnos y pensar que no somos nosotros los que nos salvamos, sino que la obra de Cristo es la que nos abrió la puerta para poder recibir salvación, vida eterna. Ese es el Evangelio, que Cristo murió. Esas son las buenas noticias. Cristo murió por mí, no yo. Yo no tengo que hacer nada. Debo solamente arrepentirme, cambiar mi forma de pensar en cuanto a mí mismo y creer en la obra de Cristo para salvación. Listo. Ya luego de eso debes comienzas a ser edificado en las diversas doctrinas, en la justificación, en la redención, en la propiciación, en la expiación. Profundizas en las Escrituras y vas a ir edificando hasta que todo, como dice la palabra, lleguemos a la plenitud de Cristo, a un varón perfecto, a un varón maduro, para que ya no seamos niños dudosos. Implica muchas cosas la palabra de Dios, la doctrina de la deidad de Cristo es importantísima. La gente no sabe que Cristo era Dios, y no saben. Hay diversos misterios revelados en el Nuevo Testamento que no se entendían con el Antiguo Testamento porque no había sido revelada la doctrina completa. El misterio de la iniquidad, el misterio de la deidad. Muchos no entienden todas esas cosas, pero para entender esto es necesario que primero nazca de nuevo, reciba salvación, porque dice la palabra de Dios en 1 Corintios 2, que solamente por medio del Espíritu Santo es que podemos entender las diversas doctrinas. Porque hay muchas aberraciones en todas partes, en todas las redes sociales y en los púlpitos. Porque no hay nueva naturaleza, hermano, y dicen cualquier cosa. Entonces ahora se ha levantado una doctrina. No, esto no es importante para la salvación. Mentira del diablo, hermano. Toda la palabra de Dios es pura, dice la palabra de Dios, y es importante y es necesaria. Yo he escuchado pastores que me decían, yo dejo que cualquiera se bautice, yo dejo que cualquiera comparta la cena. Eso es el resultado de personas que no fueron edificadas en la palabra.
sino que bueno, decidieron hacer las cosas allá. Bueno, yo estoy trabajando, sí, estoy trabajando, pero ¿a dónde está llevando a las personas que se congregan en este lugar? O yo admiro, me han dicho, no, yo admiro a esas personas, esos que salen los domingos, los testigos de Jehová, que salen los domingos a predicar, pero ¿para dónde lo lleva? ¿Conoces las doctrinas de ellos? ¿Conoces lo que enseñan? Que niegan la deidad de Cristo. Que dice la palabra que es el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Entonces, es importante toda la escritura, hermano. Espero que esta pequeña enseñanza haya sido de edificación para tu vida y puedas entender y busques, porque es por medio de la palabra que puede ser edificado. Y busca en las escrituras, las respuestas que tengas, las preguntas que tengas acerca de la palabra de Dios. O puedes preguntarle a alguien que creas que puede tener un poquito más de conocimiento y te pueda abrir una luz o dar una luz acerca de algo. Y si no te habla conforme a la Biblia, deséchalo. Y si te habla conforme a la Biblia, analiza el contexto a ver si es verdad lo que te está diciendo. Bueno, espero que esta palabra sea de edificación para tu vida. Que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, enseñando y edificando unos a otros con toda sabiduría. Bendiciones, Dios te guarde, Cristo viene.